¿Estás buscando un sentido para tu vida? Dios te dice, yo tengo un propósito para ti. Embajadores del Reino presenta Propósitos de Vida. Bienvenidos. Hermanos y amigos, qué bueno volverles a saludar y en esta oportunidad para continuar con aquellas enseñanzas de los últimos tiempos. Hoy quiero hablar acerca de la última semana de la profecía de Daniel. En el capítulo 9 del libro de Daniel hay una profecía que se llama las 70 semanas. Ese tiempo está dividido en 3 partes. El primer periodo es de 49 años. Al hablar de semanas, quiero explicar antes, es semanas de años, no semanas de días, sino semanas de años. Así que es día por año. Entonces, el primer periodo es de 49 años y ese periodo está determinado entre el inicio de la reconstrucción del templo y de los muros hasta el final. En la reconstrucción de Jerusalén y el templo se demoraron 49 años y es la primera parte de la profecía. El segundo periodo de esa profecía es de 434 años, o sea, 62 semanas de años. Si usted multiplica 62 por 7, le da 434. Entonces ahí se cumple el segundo periodo, que es desde la terminación del templo hasta la muerte del Mesías. Eso está escrito ahí en esa profecía del capítulo 9. Y si usted suma 434 semanas más 49 años, eso nos da 483 años. Entonces, para que se cumplan las 490 o 70 semanas de Daniel, quedaría pendiente un periodo de tiempo que es la última semana de esa profecía y es de la cual le quiero hablar. Las 2 primeras ya se cumplieron en la reconstrucción del templo de Jerusalén y los muros de la ciudad, y luego del periodo desde esa época hasta la muerte del Mesías pasaron esos años y ahí eso ya es en el pasado. Pero se abrió un paréntesis para la iglesia después de la muerte del Mesías y ese paréntesis se cerrará cuando el Señor se lleve a la iglesia, que hablamos en el programa anterior acerca del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, después del arrebatamiento comienza esta última semana de Daniel y en esa semana hay algunos acontecimientos que muy brevemente los voy a mencionar. Primero, se manifestará el anticristo. Para poderlo entender, quiero leer el versículo 27 de esa profecía en Daniel 9. O sea, Daniel 9:27 dice lo siguiente: durante una semana, note que ahí está hablando de una semana, que es la última, ese príncipe confirmará el pacto con muchos, pero a la mitad de la semana suspenderá los sacrificios y las ofrendas. Después de muchas cosas repugnantes, vendrá el destructor hasta que llegue el fin, cuando caiga sobre el desolador lo que está determinado que le sobrevenga. De esto podríamos hablar mucho porque tiene muchos detalles, pero quiero solamente sintetizar en 4 aspectos. Primero, que en esa última semana, después del rapto de la iglesia, vendrá el desolador, vendrá el destructor, o sea, se manifiesta el anticristo. En segundo lugar, el anticristo hará un pacto con los judíos y los judíos lo aceptarán como su Mesías
porque hasta este momento ellos no han aceptado a Jesucristo como su Mesías, pero cuando venga el anticristo los va a engañar y ellos van a creer que ese es el verdadero Mesías y harán un pacto con él. Durante 3 años y medio de esa última semana, él intentará establecer un gobierno mundial de paz y de justicia y querrá ser el gobernador mundial. Pero a la mitad de la semana va a ofrecer un sacrificio abominable a Dios, se va a sentar en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y ahí se va a romper ese pacto con los judíos y entonces va a comenzar la gran tribulación. Así que rompe el pacto con los judíos y quiere convertirse en el Dios de esta tierra. Y en cuarto lugar, dice que allí, en ese periodo de tiempo de la primera semana, la primera parte de esa semana, es donde se va a aplicar el número 666 de Apocalipsis capítulo 13. Porque en el gobierno del anticristo, él va a establecer un gobierno donde todos tienen que hacer lo que él diga. Y el que no haga lo que él diga, como una señal de obediencia, a ese lo van a matar. Y ahí se va a aplicar el 666. Pero en la segunda parte de la semana será la gran tribulación, de lo cual hablaré en el próximo programa. Por ahora tengo que decir entonces que la última semana de Daniel se realizará después del rapto de la iglesia y vienen acontecimientos sobrenaturales, como ya les dije. Entonces se manifestará el anticristo, allí se cumplirá el misterio de la iniquidad y entonces van a haber acontecimientos. El anticristo va a hacer milagros y señales en esa época. Cuando hable de él en el próximo programa, entonces estaré hablando de esas cosas. Aquí quiero decirles sencillamente que con esa semana se termina la profecía del capítulo 9 de las 70 semanas. Y después al final de esa semana, vendrá el Señor Jesucristo personalmente a esta tierra, cuando dice la Biblia que todo ojo le verá y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Como aquí no hay tiempo de detallar, quiero dejarles esa enseñanza de la última semana y en el próximo programa estaré hablando de ese personaje que conocemos como el anticristo. Espero que puedan entender estas profecías de los últimos tiempos y en el próximo programa estaremos ampliando esta profecía de Daniel 9:27. Que Dios les bendiga y nos encontramos en el próximo programa.